Muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema 13, en donde, entre otros temas, vamos a desarrollar parto, fundamentalmente los conceptos del parto, los periodos del parto, también los elementos que forman parte de un parto y el trabajo de parto. También al tema 13 corresponde el mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice, el cual lo vamos a realizar en otro video. Bien, vamos a comenzar entonces definiendo lo que es el parto. Existen varias definiciones acerca del parto. Lo importante es que ustedes tengan presente que el parto se lo considera como un proceso, porque en todo proceso está compuesto, digamos, por etapas o periodos, y eso es lo que es el parto. Greg Hills, en su libro Principio de Obstetricia, era un médico ginecólogo y define al parto como el proceso a través del cual el producto de la concepción es expulsado del organismo materno. Y acá al expresar el tema de expulsión, ¿sí? Expulsión, hace referencia solamente a los partos que se realizan de manera natural, es decir, el parto vaginal. Es por eso que Tarnier incorpora un nuevo concepto. Tarnier es también un médico ginecólogo, que fue el creador del forceps, en donde también habla que el parto es un proceso, pero a través del cual el producto es separado del organismo materno. Al hablar ya de separación, ¿sí?, del producto del organismo materno, no solo incluye a los partos por vía vaginal, sino también aquellos que ocurren por vía alta, y las cesáreas, o bien los partos instrumentales, como es el caso del forceps. Actualmente surgió un nuevo término que es el parto respetado o humanizado. Es aquel en donde digamos que se respeta los derechos de la madre y los niños en el momento del nacimiento. Y hablamos de respetar cuando un parto es normal, porque se respeta tiempo, en donde no se discrimina, se respeta la intimidad, y la persona que va a parir tiene la posibilidad de elegir la persona que va a acompañar durante el trabajo del parto, el parto y el posparto. Es decir, en donde el parto, digamos, la verdadera protagonista de este proceso es la mujer, ¿m?, y su familia. Ahora vamos a clasificar el parto. Hay muchas clasificaciones. Se puede realizar la clasificación en base a la edad gestacional. Se produce la expulsión del feto. Así tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, que se considera aborto cuando la expulsión se produce antes de las 20 semanas. Otros consideran hasta las 22 semanas, pero siempre teniendo en cuenta que el peso del producto abortado sea inferior a los 500 gramos. Después tenemos lo que es el parto inmaduro. Es aquel que se produce entre la semana 22 y 27 de gestación, y como su misma palabra lo dice, un feto inmaduro tiene todos sus órganos y sistemas aún no desarrollados. El parto prematuro es aquel que se produce entre la semana 28 y 37. Y dentro del prematuro van a ver, o ya vieron con la licenciada Agustinovi, las clasificaciones de acuerdo a la edad gestacional del prematuro. El parto de término se considera con las 37 semanas cumplidas y hasta las 41. Y se considera parto serótino, es decir, digamos tardío, cuando el parto se produce después de las 42 semanas. Podemos clasificarlo también al parto según el inicio del parto. El mismo puede ser espontáneo o natural, como su misma palabra lo dice. Es aquel que se inicia y se desarrolla de manera espontánea o natural, o puede ser provocado o inducido. Por ejemplo, un parto provocado e inducido es aquel
que ha cumplido las 41 semanas y aún no hubo, digamos, modificaciones cervicales. Entonces, un parto que supera las 41 semanas sufre el riesgo, sobre todo por la placenta, que es un órgano, recuerden que es transitorio, por lo tanto tiene un periodo, la placenta después de esta edad gestacional se envejece y existe el riesgo latente de que el feto pueda morir en el útero. Entonces, en ese caso, digamos, estaría indicado el parto provocado e inducido, o por ejemplo, también cuando los niveles de hipertensión, como es el caso de la preeclampsia o la emergencia hipertensiva, el tema que ya ustedes vieron, está, digamos, manejándose cifras tensionales inmanejables, podemos decir así, y bueno, y que la única manera de estabilizar a esa paciente es mediante el parto. Después tenemos, según la evolución, el parto puede ser fisiológico o eutóxico, es aquel en donde se desarrolla sin ningún tipo de dificultad en todos sus periodos, y tenemos el parto patológico o distóxico, que es aquel en donde se requiere la intervención del especialista, en este caso el ginecólogo o el obstetra, para poder corregir esa alteración del parto. Ejemplos de un parto distóxico sería, por ejemplo, en el caso de una desproporción feto-pélvica, es decir, cuando un feto es grande o cuando hay una desproporción pélvica, cuando la pelvis es pequeña, no es viable, o en el caso de una prosidencia de cordón, la falta de progresión y descenso, o también las emergencias hipertensivas. Entonces, lo que hay que hacer ahí, en este parto distóxico o patológico, es corregirlo, y para ello se requiere la intervención del especialista. Según el número de fetos, puede ser único simple o múltiple en el caso de que sean dos más fetos. Bien, esa sería una forma de clasificarlo al parto. Es importante que los tengan presente. Es una pregunta de parcial también. Y ahora vamos a hablar de los periodos del parto. Habíamos dicho que el parto era un proceso, por lo tanto, como todo proceso, presenta etapas o periodos. Bien, y esas etapas o periodo del parto tenemos que son tres básicamente. Hay algunos autores que consideran un cuarto periodo, que eso lo vamos a ver más adelante. Y esa etapa son el periodo dilatante que se inicia con las modificaciones cervicales. Las modificaciones cervicales acá vemos en la figura un cuello que está formado, está cerrado, y acá vemos a la par un cuello que ha perdido esa longitud y ha comenzado a dilatarse. Justamente este periodo dilatante se inicia con el llamado borramiento y dilatación. Todo esto gracias a las contracciones uterinas, y este periodo dilatante va a terminar cuando la mujer ha completado la dilatación, es decir, ha alcanzado los 10 centímetros de dilatación. El segundo periodo parto se denomina expulsivo. Este periodo se inicia justamente cuando la dilatación completa, y va a terminar esta etapa o este periodo con la expulsión del feto. Y por último tenemos el periodo placentario o tercer periodo del parto, periodo placentario o del alumbramiento. Se inicia una vez producido el parto y va a terminar con la expulsión de la placenta. Bien, vamos a ver algunas generalidades de estos periodos. Así tenemos que el periodo dilatante que habíamos dicho que se iniciaba con modificaciones cervicales, tiene una fase latente o fase lenta, periodo, y una fase activa o rápida. La fase latente o lenta se caracteriza porque la mujer ha comenzado, y con las contracciones uterinas,
que aún no son regulares, duraderas e intensas, pero estas contracciones lo que van a hacer es que vaya modificándose el cuello, borrándose, dilatando. Consideramos que la fase latente es hasta los 5 o 6 centímetros de dilatación. Ustedes van a escuchar muchas veces un término que es el preparto, es un periodo, digamos, prodrómico al parto, es decir, inicial, que se caracteriza el preparto por una serie de contracciones que son más o menos regulares, intensas y duraderas. El preparto se caracteriza porque la mujer no va a manifestar una sensación de pesadez en la región hipogástrica y también puede haber signos como la expulsión del tapón mucoso. Por ejemplo, en el Instituto de Maternidad, como en otros servicios de obstetricia, se considera preparto cuando presenta contracciones más o menos regulares y tiene una dilatación de hasta 3 centímetros. Después, cuando la mujer alcanza los 4 centímetros de dilatación, se considera trabajo de parto. Es por ello que una embarazada que presenta 4 más, es decir, está con trabajo de parto, queda internada en la UTPR para el control del periodo dilatado. Y la fase activa justamente es cuando la mujer alcanza los 6 centímetros hasta la dilatación completa y se llama fase activa rápida porque generalmente, digamos, no tiene mucha duración, por supuesto, que va a depender de la paridad. Entonces, el periodo dilatante, nuevamente acá vemos un cuello que tiene toda su longitud. Acá vemos el cuello que se ha borrado, es decir, ha perdido la longitud. Acá vemos un cuello que está cerrado y acá vemos que el cuello ha comenzado a dilatar. Es importante tener presente que el cuello del útero o cervix presenta dos orificios. Este que está en contacto con la vagina, que se llama orificio cervical externo, y este que está en contacto con el útero se denomina orificio cervical interno. Lo que nosotros valoramos a la hora de evaluar la dilatación cervical es justamente el orificio cervical interno. En esta figura podemos ver si colocamos un espéculo, en caso de un cuello que aún no ha dilatado, este sería el orificio cervical interno. Este es un cuello donde ha comenzado la dilatación, donde está parcialmente borrado, y en este caso ya el cuello está borrado completamente y ha alcanzado la dilatación completa. Y esto que vemos acá sería la cabeza o la presentación. Después tenemos el periodo expulsivo, que habíamos dicho que se iniciaba con la dilatación completa y terminaba con la expulsión del feto. La duración de un periodo expulsivo, al igual que el dilatante, va a depender de la paridad. En una primigesta, aproximadamente esta etapa dura entre 45 y 60 minutos, mientras que en una multípara este proceso es mucho más rápido y dura entre 45 y 20 minutos. El tercer periodo del parto se llama periodo placentario del alumbramiento. Eh, este periodo se inicia con la expulsión del feto, es decir, el parto en sí, y va a terminar con la expulsión de la placenta. A la vez, el periodo placentario, como ustedes saben, consta de 3 periodos, que es el desprendimiento de la placenta, el descenso y la expulsión de la placenta. Bueno, en un parto intervienen elementos. Los elementos del parto son 3. Uno de ellos es el motor. El motor está representado por el útero y las contracciones uterinas. Este es un fenómeno activo dentro de un trabajo de parto. El motor, digamos, es necesario para producir todas las modificaciones a nivel del organismo materno, como así también el feto. Vamos a hablar así de manera somera del motor, porque lo vamos a desarrollar cuando veamos
el trabajo de parto. El segundo elemento del parto es el canal, también es un tema que ya vimos. El canal de parto está formado por elementos óseos, que es la pelvis femenina, y elementos blandos, que son los músculos del piso de la pelvis. Ya vimos que la pelvis femenina está constituida por un conducto en donde tenemos el estrecho superior, el codo del canal del parto, que sería la excavación, y el estrecho inferior, es decir, esto es el canal de parto por el cual el feto debe atravesar para salir al exterior. Y el tercer elemento, el que vamos a desarrollar, es el móvil. Se considera el feto como un elemento dinámico, ¿sí? Ya que presenta una serie de movimientos que son necesarios para poder adaptarse al canal de parto y de esa manera salir al exterior. Estos movimientos que decimos que tiene el feto son la flexión, ¿sí? Recuerden que la flexión es cuando el mentón toma contacto con el esternón, la deflexión, es decir, cuando el mentón se aleja del esternón. Tenemos el sinclitismo y el asinclitismo, que son términos nuevos que ya vamos a ver más adelante, y la rotación interna, es decir, que el feto, para poder atravesar el canal del parto, va a realizar estos movimientos. Bien, el móvil fetal, como vemos acá, está integrado, ¿sí?, por tres segmentos, también llamados segmentos de distocias. Esos tres segmentos son la cabeza, los hombros y la cadera. Bueno, tanto en la cabeza como en los hombros y la cadera presentan diámetros. En el caso de la cabeza tenemos el diámetro biparietal, que va de parietal a parietal y que mide 9,5 centímetros. A nivel de los hombros tenemos el diámetro biacromial, que mide 12 centímetros, y en la cadera el diámetro bitrocanterio también, que mide igual que el diámetro biparietal, 9,5 centímetros. La cabeza fetal es otra estructura que debemos tener presente cuando estudiamos este elemento que es el móvil. La cabeza fetal presenta suturas. La sutura es la unión entre dos huesos y justamente tiene movilidad en el feto, porque a través del cabalgamiento lo que va a hacer es reducir con este cabalgamiento los diámetros cefálicos. Tenemos la siguiente sutura, esta sutura que está acá, que se llama sutura frontal y que separa el frontal en dos. Tenemos la sutura frontoparietal, que es esta, que separa los parietales del frontal. La sutura sagital, que es la que vemos acá. Esta sutura sagital separa ambos parietales, y la sutura parieto-occipital o posterior o lamboidea, que separa los parietales del occipital. Entre las suturas se encuentran, digamos, las fontanelas. Las fontanelas es la confluencia de dos o más suturas. Tenemos dos, marcar acá. Esta sutura que tiene esta fontanela, disculpe, que tiene la forma de un rombo, se llama fontanela anterior o mayor o bregmática. Tienen, como ustedes ven, una forma de un rombo. Esta se cierra después del nacimiento, generalmente entre el año y el año 6 meses. Y tenemos la fontanela, esta que tiene una forma de un triángulo, la fontanela posterior o menor, que digamos es el punto de referencia que tenemos nosotros mediante el tacto vaginal. Cuando tactamos esta fontanela posterior, sabemos que la presentación está flexionada, es decir, el mentón está sobre el esternón, entonces lo que yo estoy tocando es la fontanela posterior. Bien, ahora vamos a ver lo que es el trabajo de parto. Ustedes ya deben haber escuchado, ya sea por
familiar, por un vecino que ha estado con un trabajo de parto o ha sido internado en maternidad o en el Hospital de Avellaneda y le dice está con trabajo de parto. Muchas veces se confunde el preparto del trabajo de parto, por eso yo le expliqué que nosotros, en una institución que atiende pacientes obstétrica, el preparto se considera hasta los 3 centímetros y en algunas instituciones el preparto se interna. Y en otras instituciones no. Por ejemplo, en el Hospital Avellaneda o en el Hospital del Este, si está con un preparto, se la envía al domicilio explicándoles cuáles son las pautas del alarma. En cambio, en maternidad, un preparto se interna, porque no sabemos en realidad cuándo se puede desencadenar el trabajo de parto. Y nosotros consideramos, o en todas las instituciones de Tucumán, consideramos trabajo de parto cuando la mujer tiene contracciones regulares y ha alcanzado los 4 o más de dilatación. En definitiva, si tenemos que definir un trabajo de parto, vamos a decir que consiste en un conjunto de fenómenos fisiológicos que una vez que se ponen en marcha van a conducir a la apertura del cuello uterino y a la progresión del móvil fetal hacia el exterior. Estos fenómenos del trabajo de parto, estos fenómenos fisiológicos, se dividen en fenómenos activos y fenómenos pasivos. Ahora vamos a hablar de los fenómenos activos. Recuerden que cuando hablen de los fenómenos activos, recuerden que son las contracciones. Tenemos diferentes tipos de. Bien, los fenómenos activos son las contracciones uterinas, tenemos las contracciones músculos de la pared abdominal y que están representados por los pujos, y tenemos las contracciones del músculo elevador del ano, que son contracciones y que se lo consideran fenómenos activos. Los fenómenos activos tienen que estar presentes para que de esa manera se pongan en marcha los fenómenos pasivos. Bien, las contracciones uterinas en primer lugar tienen que saber que son independientes e involuntarias del sistema nervioso central. Durante el embarazo tenemos dos tipos de contracciones. Creo que ya vimos en temas anteriores las contracciones de Álvarez y las contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones de Álvarez eran aquellas que se ubicaban en una pequeña porción del útero, y la característica que tenían eran que eran de alta frecuencia, es decir, eran seguidas pero de baja intensidad, por lo tanto no son percibidas por la madre. En cambio, las contracciones de Braxton Hicks abarcan una mayor, digamos, porción del útero, si bien son de baja frecuencia, van aumentando a medida que avanza la edad gestacional. La finalidad de estas dos contracciones es justamente preparar al músculo uterino, es decir, al miometrio, para llegado el momento del parto. Es importante que tengan presente que así como el pulso tiene características, los latidos cardíacos fetales tienen características, las contracciones también tienen características. Y son la frecuencia, la duración, el ritmo o la regularidad de las contracciones, el tono, la intensidad de las contracciones, y hay otra característica que es TGD, que significa triple gradiente descendente. Vamos a desarrollar observando en la pantalla una figura de la representación de una contracción en donde tenemos que la intensidad que está acá es el aumento de la presión intraamniótica y que se expresa en milímetros de mercurio. En un parto normal, la intensidad va a ir aumentando a medida que progresa la dilatación y en términos generales es de 40 a 50 milímetros de mercurio. Cuando la controlamos a la intensidad, la vamos a percibir a través de la palpación abdominal por el mayor o menor endurecimiento del útero y vamos a expresarla como cruces. Vamos a decir que la intensidad leve, vamos a colocar una cruz,
Cuando es moderada, 2 cruces. Y cuando es intensa la contracción, vamos a asignarle 3 cruces. Entonces, la intensidad es el aumento de la presión intraamniótica. A partir de los 15 milímetros de mercurio, intensidad, la contracción se hace dolorosa. A partir de la intensidad alcanza los 15 milímetros de mercurio, aparece el dolor en las contracciones. La etiología del dolor se cree que se debe a una sobredistensión de los tejidos del cuello. Eso provoca una hipoxia y le causa dolor a la mujer. El tono. El tono es la presión más baja registrada entre dos contracciones. El tono normal, ¿sí?, en un parto es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Cuando está por debajo de 8 milímetros de mercurio, se dice que hay una hipotonía. Y cuando supera los 12 milímetros de mercurio, se considera que hay una hipertonía. Y en el caso de una hipertonía es una situación de riesgo, porque lo que va a hacer es de reducir el gasto sanguíneo de la placenta, y eso va a producir una hipoxia a nivel del feto. Como a través del control de la dinámica uterina sabemos que un tono es normal. Ustedes saben que cuando la contracción se inicia, el útero aumenta, ¿sí?, la intensidad, por lo tanto las paredes abdominales están tensas, pero llegado un momento se tiene que relajar el útero. Cuando no se relaja y está permanentemente contraído, a eso consideramos que hay un aumento del tono del útero, porque el útero no se relaja en ningún momento, y como les decía, eso va a producir una disminución del flujo uteroplacentario y va a causar directamente una hipoxia a nivel del feto. Después tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de contracciones en 10 minutos. Entonces, la frecuencia la vamos a considerar al número de contracciones en 10 minutos, así como nosotros controlamos el pulso, la frecuencia del pulso o la frecuencia cardíaca la controlamos en un minuto. A las contracciones nosotros debemos controlarlas en 10 minutos. Y en esta figura vamos a observar que tenemos 1, 2, 3. Es decir, que acá tenemos 3 contracciones en 10 minutos. La frecuencia normal de las contracciones en un parto es de 4 a 5 contracciones en 10 minutos. Cuando supera las 5 contracciones en 10 minutos, se lo considera una policistolia, es decir, está aumentada la frecuencia de las contracciones. Y lo que puede acontecer cuando hay un aumento de la frecuencia de las contracciones es que se produzca un parto en avalancha. Cuando disminuye la frecuencia de las contracciones se llama hipodinamia. Por lo tanto, el trabajo de parto va a ser prolongado. Bien. Después tenemos la duración de las contracciones, que es desde el inicio hasta la fase de relajación. En un trabajo de parto, digamos, avanzado, la duración clínica es de unos 60 a 70 segundos. Y por último tenemos como característica el triple gradiente descendente. Bueno, para poder entender el triple gradiente descendente tenemos acá el útero, estos son los cuernos uterinos, y esto que está marcado en verde son los marcapasos. Los marcapasos es el lugar donde tiene origen las contracciones. Entonces, por la ubicación de los marcapasos, vamos a ver que la propagación de las ondas contráctiles va a tener un sentido descendente, es decir, hacia el segmento inferior y hacia el cuello, para que de esa manera ocasione o provoque el borramiento y la dilatación. Otra de las características del triple gradiente descendente es la duración. La duración de la contracción es mayor a nivel del cuerpo del útero que a nivel del segmento inferior. Y
Por último, la intensidad también es mayor a nivel del cuerpo que en el segmento inferior, y esto se explica porque en el cuerpo del útero hay mayor tejido miometrial. Entonces, eso tiene que tener presente, es una pregunta de examen final, es una pregunta de parcial. Tengan presente las características de las contracciones uterinas. Otro de los fenómenos activos, aparte de las contracciones uterinas, tenemos las contracciones de los músculos de la pared abdominal y está representado por los pujos. Las contracciones de los músculos de la pared abdominal suceden cuando la presentación toma contacto con el piso pelviano y eso va a desarrollar el deseo de pujar, de hacer fuerza. Lo que hay que tener presente acá que los pujos no dependen de la dilatación. Es decir, muchas veces la presentación está baja y eso desencadena el deseo de hacer fuerza de la mujer. Entonces, si no ha alcanzado la dilatación, debemos explicar a la mujer la manera correcta de respirar para que de esa manera evite hacer pujo, fuerza, porque existe el riesgo, si realiza los pujos, es el desgarro del cuello. Y los fenómenos pasivos, hablamos de los fenómenos activos, los fenómenos pasivos del trabajo de parto, tenemos que son la formación del segmento inferior. Recuerden que el segmento inferior es una porción del útero que se forma pura y exclusivamente durante el embarazo, a partir de las 14 y 16 semanas. El segmento inferior es la zona intermedia entre el cuerpo y el cuello. Esta zona sería el segmento inferior. Tenemos que el límite inferior del segmento inferior es el orificio cervical interno. ¿Se acuerdan que yo les decía que es el que nosotros evaluamos a través del tacto vaginal para saber la dilatación? Y el límite superior es el anillo de Bandal. Anillo de Bandal con doble L. El anillo de Bandal que se encuentra acá. Ese anillo de Bandal es justamente cuando hay un parto distóxico, por ejemplo, cuando hay una policistolia. Recién hablábamos de la policistolia, que era el aumento de las contracciones uterinas. El anillo de Bandal lo que va a hacer es ascender y le va a dar la forma al útero, por el ascenso, la forma de un 8. Entonces, cuando se produce justamente el ascenso del anillo de Bandal y el útero tiene forma de 8, es un signo de inminente rotura uterina. Otro de los fenómenos pasivos, quizás uno de los más importantes que tenemos que tener presente para determinar trabajo de parto, es el borramiento y la dilatación. El borramiento y la dilatación ocurre de manera diferente, depende de la paridad, es diferente en las primigestas de las multíparas. Para poder entender el borramiento y la dilatación, tenemos que observar este dibujo. El borramiento es la longitud, es decir, la distancia que va desde el orificio cervical externo hacia el orificio cervical interno. Esa distancia es aproximadamente entre 3 y 4 centímetros. Entonces, por la acción de las contracciones uterinas, esto se va a ir borrando, es decir, va a ir desapareciendo. Eso se llama borramiento. Había dicho que el borramiento y la dilatación ocurren de manera diferente. Por ejemplo, en las primigestas, como vemos acá, la longitud desaparece, es decir, primero se borra el cuello, desaparece la longitud y recién comienza a dilatar. Por eso el proceso de trabajo de parto es mucho más lento en las primigestas. En cambio, en las multíparas, este proceso de borramiento y dilatación es simultáneo, es decir, a medida que el cuello se va borrando, va a dilatar. Y acá vemos en esta figura la forma de cuello en una paciente primigesta y multípara. Eso lo vimos en modificaciones gravídicas.
En este caso, en el A, es el cuello de una nulípara, es decir, en una nulípara tiene forma de uso, una forma de un tambor, en donde se observa que tanto el orificio cervical externo como el interno están cerrados. En este caso, entonces recuerden, es el cuello de una nulípara. En cambio, acá ustedes ven que hay una dilatación del orificio cervical interno y el orificio cervical interno está cerrado. El externo está entreabierto y el interno está cerrado. Ese es el cuello característico de una multípara, tiene la forma de apagavelas. Se llama así justamente porque esta parte, que es el externo, está entreabierto y el interno está cerrado. Entonces, esto es un fenómeno importante, el borramiento y la dilatación. Recuerde que para que haya borramiento y dilatación del cuello es necesario que las contracciones sean regulares e intensas. Otro de los fenómenos pasivos es la eliminación de los limos. Los limos, ustedes los conocen como el tapón mucoso. La mujer generalmente viene a la consulta, cuando viene con contracciones, nos dice que ha eliminado el tapón. Entonces los limos se encuentran entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. El tapón mucoso, los limos, acá lo vemos en la figura, es como una mucosidad de característica de gelatina y cuya finalidad o función es proteger a la cavidad uterina y al feto del ascenso de gérmenes provenientes desde el exterior. Se produce la eliminación justamente porque con el borramiento y la dilatación cae el tapón mucoso, también es un indicativo de que el trabajo de parto se ha iniciado. Bien, otro de los fenómenos pasivos es la formación de las bolsas de las aguas. Las bolsas de las aguas que están constituidas por las membranas que son membrana externa, que es el corium, y la membrana interna, que es el amnio. Justamente la formación de la bolsa de las aguas se produce por la contracción, en donde el polo inferior de la bolsa se separa de la presentación. Acá vemos diferentes tipos de bolsa. Acá en la figura A vemos una bolsa plana. En la figura B vemos una bolsa convexa, que es la bolsa normal. Acá vemos una bolsa en reloj de arena, quizá normal, porque hay mucho espacio entre la presentación. Generalmente en la bolsa el reloj de arena se produce cuando hay presentaciones distóxicas, situaciones transversas. Entonces la bolsa de las aguas se forma con el trabajo de parto y se produce justamente por la separación del polo inferior. Cuando la bolsa se rompe antes del trabajo de parto, es decir, cuando no hay modificaciones cervicales, a ese cuadro lo llamamos rotura prematura de membranas. Entonces, cuando no hay modificación en el cuello, es decir, está cerrado, está formado y aún así rompe las membranas, a eso consideramos rotura prematura de membrana y es un riesgo porque existe la posibilidad de infección. Cuando hay modificaciones cervicales, pongamos un ejemplo, el cuello está borrado y tiene 3 centímetros de dilatación, a esa situación la vamos a llamar rotura espontánea de membrana. Entonces, en este caso, no hay tantos riesgos porque ya la mujer está con dilatación y el parto se puede producir de un momento a otro. Otro de los fenómenos pasivos es la ampliación del canal blando, es decir, de las partes blandas, el piso de la pelvis, vagina, y justamente esta ampliación se produce por el descenso del módulo fetal a través del canal del parto. Tenemos los fenómenos mecánicos, que no está acá. Los fenómenos mecánicos son
todos aquellos movimientos que va a realizar el feto con el objetivo de atravesar el canal del parto. Y los fenómenos plásticos, cefálicos, tenemos lo que ocurre a nivel de la cabeza fetal como un resultado del pasaje de la misma a través del canal de parto, el caput succedaneum, que es, digamos, la acumulación de sangre debajo del cuero cabelludo, no es patológico, generalmente esto desaparece entre las 48 y 72 horas, abarca varias suturas y bueno, se forma justamente por el trabajo de parto, ha sido prolongado o por el pasaje de la presentación a través del canal de parto. Y el cefalohematoma, en este caso, es una infiltración de sangre, pero acá en este caso en el periósteo, debajo del periósteo, abarca generalmente una sutura y esta suele aparecer 72 horas después del parto. Bueno, con esto damos por finalizado la primera parte digamos, de este tema que es parto. En una segunda oportunidad vamos a ver el mecanismo de parto en presentación cefálica. Buenos días.